Esto no está en el Talmud, no está en los Midrashim, ni en el Targum, ni en la Kabbalah, ni nada. Son libros que llaman Sifrei. Sefer es libro, Sifrei es libro. Y hay un tópico dentro de esa estructura del judaísmo que se llaman Sifrei. Y ahí hay un montón de conceptos, de ilustraciones, miles. Entonces, esta es una recopilación, está súper vieja, pero sí. Y entonces dice, por ejemplo, la Torá se parece al agua. Las palabras de la Torá fueron comparadas con el agua porque está escrito: a todo sediento ir al agua, que es Isaías capítulo 50, verso 1. Entonces está comparada con el agua. De hecho que es así. Muchas veces la palabra agua en la Biblia significa palabra. La palabra, digamos, el dabar, la palabra del Señor. Hay varias expresiones para decir palabra del Señor. Imra, dabar, etcétera, etcétera. Entonces, así como el agua va de un extremo al otro del mundo, así es la Torá. Así como las aguas son gratuitas para el mundo, así es la Torá. Así como el agua proviene del cielo, así es la Torá. Así como el agua da vida al cuerpo, así es la Torá. Así como el agua purifica al hombre, así es la Torá. Así como el agua desciende gota a gota y luego se hace un caudal de ríos poderosos, así es la Torá. Un hombre estudia hoy 2 preceptos, mañana otros 2, hasta que al fin se convierte en fuente rica. Así como las aguas abandonan los lugares altos para ir a los lugares bajos, también la Torá abandona al hombre orgulloso y se adhiere a la persona humilde. Así como en el caso del agua, un hombre grande no se avergüenza de pedirle a un hombre pobre: dame un vaso de agua. Así también es el caso de la Torá. El hombre grande no tiene vergüenza de pedirle a uno más pequeño: enséñame un capítulo. Y así como el agua, si un hombre no sabe nadar, finalmente se ahoga, se pierde. Así también hay que saber nadar en el mar de la Torá para no perderse. Porque el mar de la Torá es más vasto de lo que uno se imagina. Si uno recurriera a la Biblia, déjeme buscar porque esto no lo tengo anotado, pero se lo voy a buscar rápido. Luego veremos algo, ¿no? La Torá está comparada con el agua. No es casualidad. Hay muchas cosas relacionadas con el agua en la Torá. Y la Torá me refiero que a veces puede ser la palabra y otras veces puede ser la unción, ¿no es cierto? La misma palabra, ¿no es cierto? Dice: derramaré agua sobre el sequedal, mi espíritu sobre tus generaciones. ¿No es cierto? El agua va a ser el espíritu y el sequedal es la generación de Israel. Es decir, el pueblo de Israel estaba en sequedal y entonces va a derramar agua sobre el sequedal. El agua ahí ya no es palabra, ¿no es cierto?, sino se está refiriendo al espíritu, ¿no es cierto? Muchas veces la palabra agua puede ser, reitero, palabra de palabra y espíritu, el ruach. Sabemos el ruach. Ahora nosotros veníamos hablando del nefesh, del ruach y le llamamos. Pero por ejemplo, en Isaías, bueno, todo, a uno le gusta todo en la escritura, ¿no? Dice, en un momento determinado, en el capítulo 29, 13, esto es tremendo, cuando hablaba de la ceguera de Israel. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí, con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que se le ha enseñado. Es decir, a veces nos preguntamos nosotros, incluso si habláramos, por ejemplo, del católico, del cristiano, todos los que se basan en la escritura, del pueblo judío potencialmente con todas sus divisiones y también del judío mesiánico. Dice, Isaías está diciendo, por supuesto no voy a hablar de esto porque el tema es otro, pero Isaías está diciendo al pueblo, ¿no es cierto? Dice que se acerca, pero yo voy a traer el Targum para leer la traducción, porque el Targum es esta versión del hebreo al arameo y después al español, obviamente. Yo los tengo estos. Y entonces es bien interesante porque las traducciones son muy fuertes, ¿no es cierto? Porque dice, el pueblo se presenta delante de mí como siendo un hipócrita.
Dice, pero en definitiva, delante de mí, dice, lo único que practica son mandamientos de hombres. Y si usted se pone a pensar el catolicismo, el cristianismo con toda su vertiente y sus libros y teología y doctrina, el judaísmo con todas sus variantes y el judaísmo mesiánico, si nos ponemos a pensar, ¿no? Y se lo digo con toda conciencia y libertad, practicamos hasta la liturgia, hace un montón de cosas que son mandamientos de hombres, pero no bíblicos. No, hay cosas que no están mal, pero las tomamos y las poseemos de tal manera como si fuera un mandamiento de Dios. Para nosotros, por ejemplo, para muchas, no digo para ustedes, ni quiero ofender a usted, ni me quiero ofender yo, ni hablar a boca de jarro como si fuera que no sé lo que estoy diciendo en este sentido, ¿no? Pero por ejemplo, de repente para nosotros es muy importante seguir a rajatabla los 15 pasos de Pesaj, que ser honestos, o justos, o no chismosos. La Biblia dice, no andes chismoseando. Entonces nosotros decimos, no, hay que celebrar los 15 pasos de Pesaj, como dice rigurosamente. Los 15 pasos de Pesaj no están en la Biblia. Fueron un compendio que se realizó por una razón que yo les expliqué, de lo que es el número 15, y les expliqué varias veces lo que es el número 15 y lo pudimos ver en la Biblia, ¿no? Entonces, de repente, usted dice, no, yo tengo que cumplir los 15 pasos de Pesaj, pero después soy un chismoso terrible, no importa. Pero entonces, estoy celebrando como un hipócrita hablando del Señor. ¿Me está siguiendo? Por eso a veces no nos damos cuenta cuando leemos. Dice, ¿qué son mandamientos de hombres? Son un montón de mandamientos. No es que estén mal. Hay cosas que no están mal. Pero también hay cosas que hay que saber interpretarlas. ¿De acuerdo? Por ejemplo, si usted tiene que usar, por ejemplo, los tefilín, porque Dios también los usa, yo no estoy seguro que Dios... Están en los libros de ciertos rabinos. Entonces, yo no estoy tan seguro. Yo puedo entender lo que me quiere decir, porque también hay que entender entre líneas. Dice, no, pero el creador de Israel usa los tefilín, ¿no? Entonces, no estoy seguro. ¿Me está siguiendo? Esos son los mandamientos de hombre. Yo sé lo que... No vamos a hablar de esto. Yo puedo leer entre líneas lo que ese rabino me quiere decir. Porque lo he aprendido. No es porque sea una lumbrera yo, porque me lo han enseñado. Tengo libros y puedo ver la filosofía del concepto. ¿Me entiende? Pero la gente dice, no, porque... mira que... Yo no creo que el creador de la tierra esté usando el tefilín que yo uso. Es un concepto el tefilín, ¿no es cierto?, de lo que representa ciertas cosas en el judaísmo. Entonces, hay que poner todo en una justa dimensión. Todo en una justa dimensión. Porque si perdemos esa noción de la justa dimensión, ¿no es cierto?, de lo que dice la palabra del Señor y lo que después me enseñan los hombres, que son buenas cosas, claro que sí. Seguir los 15 pasos de Pesaj es maravilloso. Si uno se atiene a lo que yo alguna vez les mostré, quedaron otros más que son más difíciles de ver, pero yo les mostré muchos casos del número 15, algunos que usted lo lee rápido y otros que no, por más que lea la Biblia no se va a dar cuenta, porque hay que descubrirlo, eso es lo que representa el número 15 de la Biblia. Entonces los rabinos dijeron, el número 15 en la Biblia está representando tal, no se los digo. Y entonces, por eso vamos a poner 15 pasos. Pero nadie se vaya al infierno porque cumpla 13 pasos. ¿Me entiende? Por supuesto hay que hacerlo porque representa algo, ¿sí? Y eso es positivo, porque todos los símbolos, por ejemplo, esto es un símbolo, el tefilín es un símbolo. Lo que parece abstracto, 15 pasos, son 15 pasos, pero también eso representa un símbolo. Y los símbolos son cosas que conllevan a lo espiritual. Si el símbolo se convierte en la sustancia, no sirve para nada. Pero si el símbolo me lleva a lo espiritual, ya cumplió el propósito. Pero si yo digo, hay que cumplir los 15 pasos. Los 15 pasos, ¿por qué? Porque es una rigurosidad, ¿no? Cada paso, un ejemplo. Bien, y entonces aquí está diciendo la Escritura que el pueblo de Israel, como lo veía Isaías, y no es el único, ¿no?, porque hay otras formas de expresiones parecidas a esta, dice, están cumpliendo
dice, delante del Señor mandamientos de hombre. Isaías era un profeta que predicaba en palacio. Otro profeta como Miqueas, Nahum, Oseas y todo, eran más campestres, ¿no es cierto? Estaban más con el pueblo. Entonces estaban así, pero Isaías, Jeremías, Ezequiel, Zacarías, eran de grupos sacerdotales, familias. Aunque Oseas también, Amós también. Si bien predicaba en el campo, Amós era hijo de probablemente de una profeta de Anatot, así que donde estaba un grupo de levitas que se trasladaban a Jerusalén y eran las mujeres sabias que habla la Biblia. Así que el profeta Amós probablemente haya sido de una profetisa de Anatot, la esposa de algún levita, algún sacerdote, etc. Y entonces, si bien eso, eso lo dice la Biblia, ¿no? Uno lo descubre en la Biblia, ¿no? Pero además que a veces no leemos como para descubrir cosas, pero está en la Biblia. Y entonces, pues, Amós predicaba también en forma campestre, entre comillas, aunque fue a ver al rey. Un ejemplo. Entonces, esta gente predicaba y veía que el pueblo, tanto esté en el campo o esté en el palacio, delante de Dios cumplía mandamientos de hombres, ¿no es cierto? Y hay muchas cosas que son buenas y otras no tan buenas, que desvían un poco la atención, aunque parezca mentira, de la Escritura. Y entonces, la Torá me dice, esto es un análisis de lo que puede ser la Torá. Entonces la Torá está comparada con el agua. Okay. No es el único concepto. Cuando uno analiza la expresión, la palabra Torá, uno aprende ciertas cosas que se da cuenta que es lo que significa. Entonces, la gente dice, en el judaísmo, la gente dice Torá. En el pueblo judío, Torá significa varias cosas. Y cuando usted lee un libro, por lo general los libros también cuando habla es decir, recopilar es bueno, no es malo. Es un mérito de los autores porque tienen 200 biografías, algunos se la ponen, otros no, y uno dice, claro, yo esto no llegó nunca, por lo menos este llegó y me lo transmite. Pero todos los libros que usted lee de cualquiera, hoy desde hace siglos probablemente sean recopilaciones, ¿no es cierto? Hasta un determinado punto, estos 100 y pico de años, puede haber algún libro de una persona que pone su impronta, no incluso rabinos, otros, pero no hay, de cualquier tópico, sea lo que fuese, si alguien quiere hablar del Zohar, de la Kabbalah, esto, aquello, del otro, todos los que se escriben ahora. Le digo ¿por qué? Porque era que yo tengo muchísimos libros. 1500. Cuando yo leo libros, lo vemos con mi esposa, vemos bibliografía, digo, mira, este está sacado de tal libro, este es de tal otro, este es de tal otro, este es de tal otro. Todos los libros, todos. Si un rabino quiere escribir de Talmud, es una recopilación. Un rabino quiere hablar de Zohar, es recopilación. Si un rabino quiere hablar de Kabbalah, también es recopilación. No hay nada nuevo, todo es recopilación. ¿Entiendes? Pero a veces nosotros nos llegamos a llevar con la finta, este es un genio, es genio, estudia, todos estudian, todos estudian. En otras áreas no sé, pero en la Biblia es así, ¿no es cierto? En la Biblia es así. Todo es recopilación, lo cual es muy bueno recopilar, obviamente. Porque a veces yo veo libros escritos en alemán, en francés, en italiano. Usted no sabe ni se imagina, a lo mejor mejor que eso se imagina, la cantidad de bibliografía judía escrita en ruso, en alemán, en francés, en italiano. Usted también se imagina lo prolífico que fueron estos últimos 300 años, estos últimos años, no, pero el siglo XVIII, parte del XX también, siglo XIX, siglo XVIII, siglo XVII y XVI, lo prolífico que fueron el judaísmo en Asia y en Europa, en Medio Oriente, me refiero. Pero son miles y miles y miles de libros, miles, así como se los digo. Ni hablar de Rashi, Maimónides, Abravanel, Lusato, etcétera, etcétera. Entonces, miles de libros. Entonces, todo es conforme a la Torá, todo es conforme al objetivo de la Torá. El tema es que a veces nos desviamos y decimos Torá. La Torá en la Biblia significa los 10 mandamientos muchas veces. Otras veces en el judaísmo la Torá significa el Pentateuco. Otras veces la palabra Torá significa Tanaj. Y otras veces la palabra Torá significa los mandamientos dados por los rabinos. Por lo tanto, hay un axioma hebreo que dice
que los mandamientos dados por los rabinos hasta determinado punto, eso lo hablé los miércoles, que están los amoraí, los amoraí, los tanaí, los aboraí, los geonim, etc. Entonces cada uno tenía un propósito a lo largo de 500 años más o menos. Y entonces algunos podían poner decretos o leyes para practicar y otros los analizaban nada más y ponían algún dato, etc. Pero no tenían fuerza de ley. Pero hasta determinado punto ciertos análisis de los rabinos se tomaban como ley, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en las luces de Hanukkah, no está en la Torá ni en el Tanaj. Las luces de Hanukkah es un mandamiento que se compagina dentro de lo que es Torá para nosotros hoy, porque es ley, pero es uno de los tantos mandamientos, ¿no es cierto?, impuesto por los rabinos y que forma parte del conjunto de la palabra Torá. Por ejemplo, leer la Megilá en Purim, uno la puede leer cuando quiera, pero leer la Megilá en Purim es otro de los mandamientos. Entonces ya Torá, para un judío, es los 10 mandamientos. A veces cuando dice Torá, 10 mandamientos. Torá, Pentateuco. Torá, Tanaj. Torá, los mandamientos elaborados por los rabinos de una época hasta allí. Ya después los Rishonim, Maharonim y todo, no. De hecho que algunos le ponen leyes a su feligresía, ¿no? Vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. Por ejemplo, los reformistas, el judaísmo reformista, desde Alemania, sacó, por decreto personal, todas las expresiones que están en las oraciones y en los conceptos bíblicos del retorno a Jerusalén, porque el pueblo judío reformista consideró que Israel y Jerusalén es el lugar donde Dios nos manda en el mundo, y para mí es eso. Entonces yo no voy a tener en mis expresiones del Sidur para la liturgia, ninguno se asuste de la palabra liturgia. La palabra liturgia es una palabra griega que es liturgos. Liturgos en griego significa servicio público, no religioso. Los senadores se reunían para hacer el liturgos, el servicio público. Y después liturgia se utiliza para todo lo que significa eso. Y entonces, ¿me están siguiendo? Y entonces, dijeron, los reformistas, si usted tiene los Sidur, se va a dar cuenta. Dice, ¿por qué acá se sacó la expresión vuelta a Jerusalén? Se sacó porque el judío reformista no lo acepta. Después en Estados Unidos se reunieron y algunos lo aceptaron, otros no, pero otros no. Yo les mostré a los hermanos, incluso los míos, que les di fotocopia de mis libros, donde Theodor Herz, el primer encontronazo que tuvo fue con toda la judería rica y profesionista, empresaria de Europa, que no querían volver a Israel. Le dijeron, te ayudamos con dinero y con oraciones, pero no nos metas en problemas. Así se lo dijeron los hermanos que yo les di fotocopia de mis libros. ¿Lo leyeron así? Son libros judíos. Entonces me está siguiendo, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Y volvemos al esto de la Torá, ya que vamos a hablar de esto. ¿No? La Torá representa todo eso. Entonces la gente dice, bueno, ¿usted estudia Torá? Bueno, ¿qué estudia Torá? Los 10 mandamientos, la Torá, el Tanaj, los mandamientos de los rabinos que son lícitos, no está mal. El tema es cuánto se le da cierto peso. Yo sé que lo que hicieron fue en pro de nuestro pueblo para que tuviese una cobertura, ¿sí? El tema es cuando la cobertura que me da alguien me está impidiendo ver lo que el Señor manda, ¿me entienden? Por ejemplo, les pongo un caso, voy a ir a otro caso. Así como yo les dije que dábamos conferencias por toda Sudamérica, así durante 17 años, ustedes no nos conocen pero durante 17 años con Rosa estuvimos recorriendo toda Sudamérica, ¿sí? Bueno, muchos no nos conocen, los hermanos que han venido, ¿sí? Nosotros tuvimos por toda Sudamérica, créanme, miles de horas de radio, así como se lo digo, miles de horas de radio. Así, teníamos radios 4 veces por semana durante años nosotros. ¿Me entienden? Y entonces nosotros íbamos de aquí para allí, veíamos cómo siempre hay mandamientos. Si estábamos en una iglesia que teníamos que dar una conferencia judeo-mesiánica por X motivo, y justo estaba lo que ellos llaman la cena del Señor, bueno, algunos se agarraban la cabeza,
Si no ponían un mantelito blanco, después las cosas arriba y otro mantelito blanco. Parecía que se iba a venir el mundo con el diluvio universal. Si usted pone el mantelito blanco arriba, abajo y quiere hacer la celebración, de acuerdo, y me parece perfecto, si para muchas personas trasunta en lo espiritual y me parece maravilloso, si lo toman en un sentido, ¿no es cierto? Aunque yo tengo otra concepción, para mí pesas, lo que es eso es la cena del Señor una vez al año, si quiere, que es pesas y punto. ¿No? ¿Quién no lo quiere hacer? Perfecto. Pero parecía que si no ponía, ¿no es cierto?, el mantelito, digo, fueron muchos años que nosotros recorrimos, muchos años, por toda América, pero nos pasamos viajando con la organización. Y entonces, si usted no ponía eso, parecía, ay, diluvio universal. Y algunos me decían, no, hermano, mire, usted no se preocupe, que siempre tenemos que poner esta canción antes y esta canción después, porque es por ley de la iglesia, como los estatutos, no sé cómo le llaman, ¿no? La administrativa o algo así, como le llaman, la eclesiología, me parece perfecto. Y yo digo, bueno, pero no es de vida o muerte, si cambian la canción esta, cambian la canción esta. Dice, perdóneme hermano, pero no le podemos dejar que usted cante en hebreo en este momento, sino que aquí o al final, ¿no? Porque en el momento no, porque por ley tenemos que cantar este himno y esta otra. Por favor, hermano, que nos vamos a morir porque cantemos una canción o no, si vamos a hacer algo. Esos son los mandamientos, me está haciendo los mandamientos que opacan. Llega un momento que nos volvemos, no queremos, la Biblia dice, no queremos saber, somos más tontos, ¿cierto? Somos muy tontos. Hay cosas que uno dice, bueno, ¿hasta dónde es lo que dice la Biblia y hasta dónde es lo que estoy poniendo yo de mi cosa personal? Entonces la Torá representa eso. Entonces, yo voy a mostrar algo, ¿no? Poco a poco. Voy a volver a leer el fragmento del Salmo 19 que leí días pasados. Ya va pasado, pero exactamente. Y le voy a mostrar algo para que saquemos alguna conclusión. En el Salmo 19, ¿no es cierto?, hay un fragmento que va del verso 1 al verso 6, donde se habla de la gloria de Dios en la creación. Directamente es eso. Es la creación, donde la misma creación de Dios, la creación. Nosotros para ver la creación de Dios, nosotros lo queremos ver. ¿Saben cómo nosotros vemos la creación de Dios? Muchas veces, en el judaísmo también pasa lo mismo. Pasa exactamente lo mismo. Esto, en algunos casos, no en el judaísmo en general, hay mucha gente en el judaísmo, mucha gente en el cristianismo. Nosotros decimos, ¿no vemos la gloria de Dios? Bueno, cuando nos podemos sanar, cuando tenemos mucho dinero, cuando ganamos esto, aquello, el otro, cuando vamos de aquí para allá con el oro y el moro y que todo no... Y sin embargo, dice, bueno, eso es por el testimonio del Señor. Cuando yo veo, eso es parte del testimonio, es una parte, pero el testimonio del Creador, según se plasma en la Biblia, del Salmo 19, del verso 1 al 6, dice que el testimonio de Dios lo anuncia, ¿no es cierto?, la creación. Es una cosa incesante, que ni se oye o sí se puede oír, que es universal. Salió la tierra, el sol. Dice, el sol se va a casar con la tierra porque sale de la jupá. Dice que el sol, Dios lo puso dentro de una jupá y lo hace salir. No estoy inventando, estoy diciendo lo que dice aquí. Lo hace salir para casarse con la tierra, desposarse con la creación y fructificar. Maravilloso. Entonces, cualquier entendedor del Salmo, de la palabra de Dios, que estudia, dice, bueno, aquí hay un testimonio maravilloso, ¿no es cierto?, de toda la creación. La creación me está dando testimonio del Señor, y que el sol, como... Bueno, la palabra sol tiene otras connotaciones también. Porque también dice que él es, nosotros lo cantamos, hace años que no lo cantamos, dice el sol de justicia, ¿no es cierto? Que después aparece en el Nuevo Pacto, pero aparece en el Antiguo Testamento, dice que el Señor es el sol de justicia. Ahí tiene la palabra sol, es el sol de justicia, pero acá dice que el sol sale de su tálamo. El sol de justicia, el sol sale de su tálamo, de su jupá, y se va a desposar con la tierra. Pero si yo sé que el sol es el sol de justicia, es que se casa con su creación. ¿Me está siguiendo? Entonces uno lo ve y es algo maravilloso. Hasta ahí voy. Y hasta ahí es la creación. Pero luego toma lo otro, dice, la Torá, dice. La Torá de Adonai, Torá Adonai, ¿no es cierto? Torá, porque ahí es Torá Adonai. La Torá de Adonai es perfecta, que convierte el alma. Ok. La Torá
La palabra Torah, la Torah, ahí es Torah, lo que usted tiene ley, ahí es Torah, porque en otros casos puede ser edut, testimonio, misbot, preceptos, jucat, mishpatina, lo que fuese, porque aquí están varios de esos. Entonces, todo lo que el Señor me enseña está en la Torah, aunque después habla de mandamientos, estatutos, preceptos, el temor, el irat Adonai, ¿no es cierto? Y los juicios del Señor, los juicios. Ok, eso sería otro tema. Pero, dice, la Torah de Adonai es perfecta que convierte el alma. Entonces, yo leo la primera parte del Salmo y me maravillo, porque todo lo que para una persona... Por ejemplo, vamos a poner un caso. En Argentina, yo no me olvido nunca, éramos jóvenes, bueno, no tan jóvenes, éramos grandes, pero yo conocí una persona, ¿no es cierto?, que había llevado a sus chiquitos al campo, ¿no es cierto?, y entonces, eran muy conocidos de la familia. Entonces dice, cuando fuimos al campo, mis chiquitos decían, mamá, mamá, una gallina viva, porque siempre la vieron congelada la gallina para comer, ¿me está siguiendo? Cuando yo era chico, yo no que estaba muy grande, pero por ahí ando, cuando yo era chico, mi hermano, nosotros íbamos a comprar la gallina a los mercados, y estaban en la reja, las comprábamos. Entonces venía el chofer de ahí de la sinagoga, el asistente venía ahí, orábamos, le cortaba el gañote aquí, y tanto sea para comerla como para la caparada de Yom Kippur, hasta que un día no lo hicimos más, yo tenía 12, 13 años, no me acuerdo, cuando nos dijeron, no, porque esto es un mandamiento de hombre, la caparada será muy bonita, acá se hace en México, en todo el mundo, la caparada se compra en la gallinas y todo, y la gente, incluso la gente gentil, los judíos me decían, a chumorar ahí, a chumorar, ay, qué bonito, ¿qué es su mandamiento de hombre? Puede ser muy ritual, muy espiritual, pero hay cosas espirituales que no conllevan a nada. Entonces, a mí me dicen en el judaísmo, dicen, no hay que hacer nada. ¿Ustedes vieron la menorá esa? Esa menorá no puede ser nunca igual a la del campo, porque jamás se supo cómo es la menorá del templo, ¿no? Maimónides y otros que pensaron cómo podía ser, y otros dijeron, la menorá del templo era así. Y entonces, todas las menorot que se hacen, incluso más, les voy a decir, toda la menorá, todo artefacto del templo siempre tiene en la construcción, por más lujoso que sea, de hecho que si lo hacen comercial no importa, ¿no? Esto lo hacen en punto, por más comercial que sea, siempre tiene alguna fallita para que no sea igual al templo, ¿me entienden? Porque no se puede hacer cosas iguales al templo, ¿de acuerdo? Ok, eso por un lado. Pero entonces me dicen, no hay que hacer la menorá igual al templo, no hay que hacer tal cosa igual al templo. Entonces, bueno, necesitamos sacrificio de sangre. No podemos comer un cordero, vieron que en Pesaj ponemos el huesito. Incluso más, cuando se hacen ciertas oraciones, ¿cierto?, tampoco se mira el hueso, porque si miro al hueso, también estoy practicando el sacrificio mentalmente del templo. ¿Me está siguiendo? Entonces, en un momento, no se puede mirar el hueso cuando se hace cierta cosa en la ceremonia de Pesaj, ¿ok? Porque no se puede duplicar. Y al mirarlo, intuitivamente estoy como duplicando. Entonces me enseñan todo eso y de repente en algunas épocas dijeron, bueno, necesitamos sacrificio de sangre, cordero no podemos meter, metamos una gallina. Y entonces yo lo entiendo y yo lo practiqué. Después no estuve, Aramo, ¿no? El mojito. Y claro, yo aprendí lo que a mí me dijeron. Después ya de grande pensé y analicé. Y mi papá decía, no se va a hacer mal, y si otros tampoco, no sé, otros lo van a hacer, bueno, que lo hagan. Pero estamos cumpliendo una expiación de sangre con un mandamiento que no es de Dios. ¿Me está siguiendo? Ese tipo de cosas que uno tiene que ver y pensar y analizar. Y entonces, ahora que viene esto, el sol del satélite, este elemento creado por el Señor, se casa con la tierra porque sale, dice la jupá. La palabra jupá que aparece 2 veces más. Bien interesante, aparece en Isaías y en Joel. Un día le voy a analizar el porqué, me parece a mí, que son 3 veces. Algo maravilloso, acuérdense lo que les expliqué del número 3 alguna vez. Solamente aparece la palabra jupá 3 veces. Y entonces aquí en Isaías y en Joel, pero no me acuerdo los versículos. Y entonces, dice... Antes es el sol. Si el sol es el sol de justicia, es el sol de justicia que se casa con su creación, que es el Señor. Pero también el sol, porque el sol, si no fuera por el sol, hoy estaríamos calentitos, habría efecto invernadero, no habría cosecha, no habría ganado, subirían las aguas, bajarían lo demás. ¿Me entiende? El sol es el sol, lo mismo que la luna.
tiene una función en su órbita. Y entonces, así como eso, ahora viene lo otro. Pero el otro es para que el buen entendedor, porque si no lo pasamos de largo. Termina esa parte que le estoy diciendo, ¿me están siguiendo? Y viene, la Torá del Señor es perfecta que convierte el alma. Ah, pero esto yo lo tengo que analizar con el verso 1 al 6, que no lo vamos a hacer ahora, pero con el 1 al 6 lo tengo que analizar, porque me está diciendo que toda la creación es un testimonio de Dios. Cuando me pone como lo máximo el sol, ¿no es cierto? Y ya sé lo que es el sol de justicia, se casa con la tierra para darle vida. Por lo tanto, ahora la comparación, la Torá del Señor, de Adonai, es la que me da vida. Y entonces empieza a decir, ¿no es cierto?, que la Torá es perfecta, que los mandamientos, la Torá, etcétera, es fiel, es recto, limpio, puro y justo. Aquí está, es perfecto, es fiel, son rectos, son puros, limpios y justos. ¿Ok? Y entonces dice que la palabra del Señor es la que da vida, la que convierte el alma, la que convierte. La palabra shu es shu, tiene 20.000 significados. La palabra shu es volver. Volver. Directamente, si yo lo pongo en la primera acepción de la etimología, es volver. Y de ahí toda la gama que es amplísima. Y de ahí debe venir la palabra teshuvá, hacer arrepentimiento. ¿Sí? Arrepentimiento. De hecho, que la palabra arrepentimiento también se las expliqué en español y en todo eso. Pero dice que es la que convierte el alma. La que convierte el alma, la que transforma la vida, la que da vida al que no tiene vida. Y entonces, sigo y después vuelvo a esto. Dice que es la que convierte el alma, la que me hace sabio, ¿no? La que me alegra el corazón, la que alumbra mis ojos, la que permanece para siempre, y que los juicios, si son justos del Señor, son todos verdad. Entonces, nosotros somos creyentes, judíos, no importa cristianos que siguen la palabra, católicos, judíos. Bueno, preguntemos una cosa. ¿Dónde está a veces nuestro gozo en el corazón? Porque la palabra de Dios es la que me causa gozo y es la que me convierte el alma. La palabra del Señor es la que me convierte el alma. Entonces, por eso Isaías decía, el pueblo este es un hipócrita. El Targum lo traduce así. Bueno, se puede traducir como está el Targum, es la versión. La palabra targem es un verbo arameo que significa traducción. Porque Targum significa traducido al arameo, eso es lo que significa. Es una declinación del verbo targem. Y entonces Targum significa versión aramea, no es otra cosa más que eso. De alguna manera hay que llamar las cosas. Y entonces del hebreo al arameo, del hebreo yo lo tengo en el español. Del arameo al español. Y entonces, ahí decía, bueno, este pueblo es un hipócrita porque viene y canta delante, habla con su boca delante de mí, pero lo único que hace es practicar cosas humanas. En la traducción, los targumistas no eran tontos, sabían cómo interpretar. La versión aramea son muy buenas, siempre y cuando estén traducidas muy bien al inglés, al español, al ruso, al checo, al idioma. Si del arameo al español también traducidas son muy buenas, porque el Targum no solamente traduce, al traducir, ¿no es cierto?, trasluce interpretación. De hecho que al español la Biblia también tiene que traslucir el concepto. Una cosa son las palabras y otra es lo que representa. Usted puede haber leído el Salmo 19 y de repente hay cosas que se le pasan por alto porque leemos, pero no por ahí interpretamos ciertas cosas, porque también somos limitados, no podemos saber todo. Acuérdense que al Rabbi Akiva, que todo el mundo lo tiene como una eminencia, ¿no es cierto? Él dice, me vienen a buscar como si fuera Dios en la tierra, una cosa así, dice más o menos, y dice, y yo sé de la Torá una gota en el océano. De hecho que sabía más, pero se da cuenta de que a la hora de la verdad y a fuerza de ser sincero, podía saber y estar por encima de todos los demás, pero mirando la magnificencia del Señor y de su palabra no hace nada. Pues esa es la verdad. Podemos saber un poco, algo, tal vez ciertas cosas, pero nada más. No piense usted que porque hayamos leído usted mismo, ya tengo 5 libros, soy un genio. ¿Dónde está? No? Es la realidad. Y entonces, vamos hablando que la Torá, no sé encontrar el libro, que la Torá estaba significando eso del agua, ¿no? Y es una ilustración muy buena de la Torá, buenísima, aunque muchas veces no aparece así. Y entonces,
Déjame ver algo, para estar aquí. Usted sabe, no se olvide de lo que acabo de comentar, porque si no, no va a servir de mucho, ¿no? En el judaísmo hablamos siempre de Torah. Estudia Torah. En el judaísmo mesiánico ni hablar, ¿no? Es más, yo creo que en el judaísmo mesiánico se habla más de estudiar Torah que en el judaísmo. En el judaísmo lo tenemos un poquito más asimilado, pero en el judaísmo mesiánico hay que estudiar Torah. Y a la hora de la verdad, estudiamos Torah, ¿qué yo? ¿Para saber más que lo demás o para que convierta nuestra alma? Porque la que transforma y la que convierte el alma es la palabra del Señor. Aquí es la palabra Torah. Las que siguen, el testimonio es la palabra Edud, los mandamientos creo que ahí es la palabra Misbot, no importa ahora. Pero volvamos a la primera del verso 7, dice, la Torah de Adonai es perfecta, que convierte el alma. A usted no lo va a convertir el alma por más libros que se lea de los rabinos, de los teólogos cristianos, de los teólogos seculares o de quien sea. Ese le puede nutrir o nos puede nutrir de ciertos conceptos para analizar mejor la escritura. Me da los libros, yo los tomo así realmente, me da herramientas, ese es el objetivo, me da herramientas para que yo diga, esta relación no la conocía, y este autor que me menciona aquí tampoco, y este autor que me menciona dice tal cosa, y esta traducción, entonces me da herramientas. Ese es el objetivo de los libros. Pero si el objetivo del libro, ¿no es cierto?, es que ese libro, si usted no tiene ese libro, usted sabe que yo realmente fui sanado cuando leí tal libro. Usted no puede sanarlo cuando leyó el libro, ¿no? Si se lo digo a un judío, un cristiano. Es cierto, mucha gente va a decir, porque viene tal cabalista, o viene tal persona que es tal otra cosa, que es un sanador judío, y la gente va aquí en México. La que convierte el alma es la palabra. Es cierto, gracias a Dios por los méritos de los hombres y las mujeres que oran, ¿no? Así lo dijo Rabí Akiva, ¿no? Con su esposa también dice, el Señor no me escuchó a mí, me escuchó a mi esposa por la devoción que pudo. Me está siguiendo. Entonces, bien interesante, Rabí Akiva, bien interesante. Y para que alguno se ponga contento, Rabí Akiva era judío, obviamente, ¿sí? Su papá era también, pero su abuelo era convertido, su abuelo y bisabuelo era convertido, él no era de origen judío. Por eso él dice la traducción, yo te cuento, la traducción que se usa para traducir eso es cuando era un palurdo. El palurdo es una expresión española casi no muy usada, pero es bueno aprender las palabras también. ¿No? Porque si usted lee eso, que está muy lo tengo, va a decir palurdo, tengo que buscar un diccionario. Y a veces el diccionario español tampoco se la pone, tiene que buscar un diccionario más grande para que aparezca. Es una traducción muy académica, es una expresión académica, catedrática para traducir estas palabras o conceptos. Entonces, la Rabí Akiva viene de un trasfondo en algún momento genealógico, como mucho, ¿no? Y otros, bueno, la historia es así. Y entonces, la que convierte, hermano, no es la liturgia, no es la simbología, todo eso eleva, no es el conocimiento de tal o cual cosa, la que convierte, es la que transforma el alma, es la palabra del Señor en una intimidad profunda con uno, y punto. Esa es la palabra del Señor. Lo que pasa es que nosotros, por nuestra forma de ser, valoramos ciertas otras cosas, ¿no es cierto? Y vamos, de repente pensamos, dice, bueno, esta persona tiene barba, tiene que saber mucho. Yo tengo en la Polonia, tenemos gente que anda como indigente por la calle, a lo mejor sabe mucho también, pero gente pobre indigente con la barba, y seguramente a lo mejor no sabe mucho. ¿Me entiende? Pero la gente va y dice, esta persona tiene barba, luenga barba. Entonces lo mira, ¿qué le mira, la barba o lo que sabe? ¿Me entiende? El conocimiento, pero es así, hermano. Nos vamos con la finta de muchas cosas. Por eso, dice, este pueblo, dice, sigue mandamientos de hombres. Y él también, ¿no es cierto? Todo lo que uno hace, movimientos, esto es un símbolo. Y el moverse también es un símbolo. Lo tangible y lo intangible son símbolos. Son símbolos que llevan a una elevación espiritual. Pero a veces nosotros no nos damos mucha cuenta de esas cosas, ¿no?
Por alguna razón, este volumen, a ver, vamos a ponerlo. Les voy a mostrar algo. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ok. Todos conocemos, bueno, voy a poner aquí. Voy a empezar de arriba para abajo, de abajo para arriba, pero voy a empezar por el medio por una razón de practicidad nada más, ¿no es cierto? Esta es la palabra Torah. La Torah es la palabra que aparece allí, ¿no es cierto? Bien. Cuando yo busco la palabra Torah, ¿no es cierto? Acá dice la ley. Perfecto. Ahora no vamos a hablar de las palabras en español, porque si no también le diría que ¿para qué es ley para usted? Y seguramente acá tenemos abogados y otros. Y uno, bueno, la ley significa esto y que yo no sé muy bien, ¿no es cierto, hermano? Ustedes son abogados, pero la palabra ley tiene muchas connotaciones en la abogacía, me imagino, ¿no es cierto? Muchas connotaciones. Por eso, cuando uno habla de ley, en español dice la palabra ley. Entonces, si yo digo es la ley la ley de Adonai, que esto era. Nos tendríamos que preguntarnos qué entiende usted. No le vamos a preguntar a los que estudian las leyes, o lo que saben las leyes, pero si yo le pregunto ¿qué es ley para usted? Seguramente vamos a decir varias cosas distintas y usted va a decir, si somos 40 aquí vamos a tener 45 diferentes opiniones de lo que significa ley en español. Entonces, dices, ¿cómo voy a definir algo yo? ¿Cómo voy a saber qué es lo que convierte el alma cuando no sé lo que es una ley? Entonces, yo digo, bueno, perfecto, no hermano, no me interesa la palabra ley, ahí dice Torah, ¿no es cierto? La Torah, perfecto, ok. Entonces, lo que me convierte el alma es la Torah, perfecto, le pregunto, incluso a mucha gente judía le podemos preguntar, ¿qué es Torah entonces? Claro, porque así como si nos ponemos a decir, bueno, mire, ley para mí es tal cosa, y como somos tan limitados, porque cada uno tiene su conocimiento, o su profesión, o su estudio, lo que fuese, o su pensamiento propio, dicen, mire, para mí ley es esto, para mí ley es esto, para mí ley es esto, perfecto. Entonces, de una palabra tenemos 40 opiniones cada uno. Entonces, ¿qué es la ley? Directamente. Entonces, lo dejamos de lado, perfecto. No sabemos lo que es ley en español, entonces, claro, porque no sabe lo que es una ley. Una ley es una cosa que tenemos que cumplir para que no nos lleven presos, o para que no nos pongan una multa, si manejamos rápido. Porque una cosa es una ley, otra cosa es un decreto, otra cosa es lo que fuese. En español, en leyes también es así, ¿no es cierto? Y en hebreo también es así. Por supuesto, reitero, somos limitados, pero podemos ir aprendiendo dentro de nuestras limitaciones. Entonces, sin analizar mucho, porque no podemos analizarlo, cuando yo veo bíblicamente y en la cultura judía, entonces la palabra Torah es ley. Como no sé qué es ley, digo, bueno, entiendo lo que es ley, claro, usted también, y a lo mejor dice, no, pues yo sé lo que es una ley, y claro, más bien que sabe lo que es una ley, pero de acuerdo a su discernimiento por su vivencia. Perfecto, para mí la ley es esto, está bien, ok, pero es lo que me convierte el alma. Si a mí hay algo que me convierte el alma, entonces quiero saber bien qué es lo que me convierte el alma. Yo sé que acá tengo la palabra escrita del Señor, revelada, en algún momento me tiene que llegar a mi interior. Eso lo va a ver mucho en los análisis rabínicos de los proverbios. Es bien interesante. Yo tenía 2 o 3 cosas bien interesantes, hoy no las vamos a ver porque tampoco las traje. Pero tampoco las íbamos a ver hoy. Pero varias cosas de proverbios bien interesantes, que usted lee el proverbio, y le puedo asegurar que cuando usted lee ciertos proverbios, con una buena versión, ¿no? Usted va a decir, bueno, para mí es esto. Y cuando ciertos escritos antiguos, de hace siglos, de los rabinos que se fueron recopilando, le dicen, mire, esta expresión hebrea en el proverbio, esta palabra hebrea tiene una historia que no es... Y entonces, y cuando lee los proverbios, de los proverbios que usted lee, no acertó ni uno, o casi ninguno, por más que estén en español bien traducido. Porque una cosa es la traducción, de hecho que sí, le dice, tiene que ser generoso, y entonces usted sabe lo que es generoso, y ahí va a acertar. No es que somos tan tontos, acertar. Pero cuando uno lo ve desde otra órbita, le da otra amplitud. Era esto, pero también era esto, y esto. ¿Me está siguiendo? Entonces ahí uno aprende. Entonces la palabra Torah, para traducir, después voy más atrás y después voy hacia adelante. ¿Okay? La palabra Torah es ley, pero también en hebreo se utiliza para doctrina, se utiliza para instrucción
se utiliza para la palabra cuando se va a exponer una teoría, se utiliza para enseñanza, que es instrucción también, enseñanza, instrucción, no hagamos tanta diferencia en español. Y también si usted busca en un diccionario dice Torá, Pentateuco. Entonces alguna persona, diccionario, esto los traje porque hoy nos tuvimos que venir de peatón, pero si nos traían, veníamos con los libros que quería mostrarles. Ya la próxima se los mostraré, hoy ya venimos de peatón y entonces ya no lo pude traer. Pero a veces dice Pentateuco, es griego, y ¿qué tiene que ver? Hoy nosotros, Pentateuco es 5, teuchos es, en griego es volumen, y penta es 5 volúmenes. ¿No es cierto? Es lo que nosotros, en hebreo decimos Humashim, Hamesh es 5, Humashim son 5 quintos. Ok, entonces es lo mismo. A veces decimos, pero es en griego, en español. Si hablamos en español, al hablar en español utilizamos palabras griegas, latinas y muchas más. Anglosajona, francesa, con el idioma nuestro español, catalán, gallego, árabe. Todo el idioma español es una confluencia de todos estos idiomas que yo le digo. Entonces no tenemos por qué asustarnos cuando hablamos. Ok, esa es la palabra Torah. Por supuesto tiene otro significado, no solo súbditos, hay muchos más. Pero enseñanza, instrucción, doctrina, ley, teoría, Pentateuco, porque en definitiva es Pentateuco. Eso es cuando usted busca en un diccionario. Si usted ya estudia más profundamente, en la filosofía hebrea le va a decir Torah, 10 mandamientos, Pentateuco, Tanaj, ley de los rabinos. ¿Me está siguiendo? Porque esa es la palabra Torah en un sentido amplificado, en un sentido reducido, pero el sentido profundo es la palabra del Señor. ¿Okay? Torah es eso. Pero aparece muchísimas veces. Ok. Déjenme ver por dónde arranco para que vean. Bien. La palabra Torah, toda palabra hebrea tiene una raíz, toda palabra hebrea tiene una raíz que le da, que lo lleva, que lo remite, mejor dicho, a la historia de la palabra. Toda palabra hebrea tiene una raíz que lo lleva a la historia de la palabra. Le va a ser relativamente sencillo y simple. Bueno, tengo acá anotado, así que mucho más de lo que está aquí no le voy a decir, así que se lo voy a dejar en este papelito nada más. Ok, la tab esta no forma parte de la raíz. No forma parte. Son letras que se utilizan para formar sustantivos, etc. y muchas cosas. Ok. La raíz de esta palabra Torah, la raíz es esta. Y hará. Presta atención porque voy a hacer esto. Es la palabra, el verbo, esto es un verbo. El verbo yará. Ok. Mientras estoy hablando estoy pensando la cantidad de veces que aparece cada una. No me anoté, pero como si lo hubiera sido de memoria me iba a olvidar. Entonces tengo la idea, pero no, para ser más preciso no lo tengo. De memoria cada palabra. Ok. El verbo yará se utiliza originalmente en las primeras acepciones para arrojar, lanzar, tirar y disparar. El verbo yará es eso. Se utiliza mucho en la Biblia, varias veces, bueno, no sé mucho. Yo calculo eso, lo que mucho 10 veces, creo, para cuando se tiene que disparar flechas, ¿no es cierto? Y los arqueros dispararon flechas, es el verbo yará, dispararon, ¿no? Lanzaron. Digo, cuando le dice, Jonathan le dice, no sé quién le dice a quién, yo voy a estar a distancia de disparo de una piedra, ¿se acuerda usted? Es el verbo yará. Entonces, uno se va dando cuenta, ¿no es cierto?, de lo que significa. Originalmente se utiliza, si yo tengo el verbo yará y tengo los diccionarios lingüísticos etimológicos, siempre en eso, no, en los modernos no, eso no se lo ponen así. Tiene que ir a esos diccionarios que yo te traje a veces para mostrar.
le ponen siempre, a veces le ponen 1, 2, 3, 4, o otras veces no le ponen así. Y le ponen segmentos, ¿no? Guión, y le ponen pa, guión, pa, guión, pa. Eso son los lingüísticos. Entonces, en esos diccionarios le van poniendo por significados desde el primero hasta el mayor. Entonces, cuando usted busca el verbo yará, originalmente le dice arrojar, lanzar. Hoy día le voy a mostrar cómo aparece en eso. Arrojar flechas, lanzar piedras, ¿no es cierto? Hay una expresión que es una declinación, que creo en construcción Jofal, creo que es Joraá. Viene de ahí, ¿no es cierto? Joraá, y hará con construcción Jofal, entonces, con la H adelante, Jofal, por eso Jofal, es Joraá, de Yará, ¿no es cierto? Esa es la raíz. ¿Okay? Y en construcción, en una cierta construcción verbal, es Joraá. Y esa es una estructura causativa de enseñar a arrojar flechas a otro. Entonces uno piensa, comento esto y sigo. En la antigüedad, cuando yo veo la palabra yará, que originalmente significa lanzar piedras, lanzar lo que sea, o disparar con arco y flecha, sí aparece, disparar con arco y flecha y hará, ¿no? Joraá significa enseñarle a otro a lanzar con flechas, que es una estructura de ese verbo, ¿okay? Porque esa es la raíz, ¿verdad? Ok, y entonces, en la antigüedad, dependía la vida de una persona ser diestro en el manejo de ciertas armas como el arco y la flecha, y tener la capacidad, síganme esto por lo que va a venir, tener la capacidad potencial de saber enseñar a otro lanzar con arco y flecha, va a depender la vida de la persona chica que lo estoy enseñando. Por eso, si mi vida va a depender de cómo soy diestro en el manejo de una arma para subsistir, y después que esa capacidad esté en mí para que yo sepa enseñarle a otro, va a depender la vida. Mire, una cosa es saber y la otra es saber enseñar. No cualquiera a veces sabe enseñar. Yo, por ejemplo, cuando yo me recibí de profesor de guitarra, yo tenía 17 años, después me hice otro curso para profesorado superior porque, por una razón aquí, porque acá tenemos principiante, intermedio, superior y, para guitarra. Uno ve, por ejemplo, un guitarrista, un pianista y dice, este hombre, qué genio tocando, se levantó bien hoy. ¿Qué se levantó bien tocando? Hace 14 años que está estudiando. Claro, no, hay que moverse, claro. Y entonces me acuerdo que yo tenía 21 años, 21 o 22, recién cumplido. Y entonces, uno de los profesores que yo tenía, un concertista argentino, le digo, y yo tengo alumnos, y me dice, mira, así como estás enseñando, puedes enseñar y vas a salir adelante, dice, pero te recomiendo que estudies 2 años full time cómo enseñar. Porque una cosa es lo que tú sabes y después otra cosa, tienes que prepararte para tener ingenio de cómo enseñarle al otro. ¿Me estás diciendo? ¿Cómo le voy a enseñar? Hay que estar claro. ¿Me entiendes? Porque uno dice, tú tienes que tocar así, tienes que sentir. Pero si yo no le enseño bien, el hombre dice, ¿qué es lo que tengo que sentir? Tienes que sentir ciertas cosas, ¿no es cierto? Claro. Cuando fuimos, porque a veces nos tratan de loco. ¿Se acuerdan que yo había comprado una guitarra de concierto en Valderas con la gente de Paracho? Son grandes constructores que exportan y todo. Me dejaron a muy buen precio, fuimos con gracia. Y entonces, ¿te acuerdas tú? Yo tenía un problema en la guitarra. Y le digo, ¿sabes? Tengo un problema en la guitarra. Yo tuvimos 6 horas ahí. Entonces el señor, uno de los fabricantes, se pone delante mío y dice, pues yo tocaba y la gente ahí, vio que compra en Valdera ahí, la gente pasaba y yo tocaba ahí con el hambre. Y la gente se paraba. Y el señor se siente, Rosa, me dice, ¿qué están haciendo? Se sentó enfrente mío y me dice, a ver, don Elías, empiece a tocar. Dice, y usted va a sentir dónde le molesta tal o cual cosa. Entonces la guitarra nos va a empezar a hablar. Y cuando nos hable la guitarra, dice, vamos nosotros a darnos cuenta dónde está el problema en usted con la guitarra. Y uno se dice, está tan loco. Por ejemplo, cuando él me dio la guitarra,
¿no es cierto? Cuando Él me la dio para que yo la probara y después me la llevé y después la volví. ¿Sabe cuando me la probó, cuando me la dio, cómo hizo para que yo, no es que tocó Él tomó la guitarra, ¿sí? Se puso delante mío y empezó a hablar en la boca de la guitarra. Porque yo, si Él sabe que el que está enfrente es un guitarrista, ¿no es cierto?, sabe que tiene que escuchar una cierta resonancia. Y dice, esta tiene una cierta resonancia. Para los demás somos locos, pero para los que estamos en el tema, ¿me estás siguiendo? Sabemos de qué nosotros estamos hablando. Y entonces, en esto, ¿me estás siguiendo? Estamos en el tema. En esto, por ejemplo, hablando de enseñar a otro, ¿no es cierto?, se utiliza la palabra y hará. Entonces, esa palabra, por lo tanto, la palabra es lanzar. En estructura causativa, el verbo ese significa enseñar a otro. ¿Me está siguiendo? Por lo tanto, el verbo es una cosa. En otra construcción verbal es causativo, que el verbo significa que le estoy enseñando a otro. Por lo tanto, ahí tengo y hará. Lanzar, arrojar, y las que le dije antes, ¿no es cierto? Pero por lo tanto, ya sé que estoy enseñando a otro. Por eso también significa enseñar. ¿Me está siguiendo? Por la estructura de la palabra. Entonces, si yo tengo que enseñar a otro a lanzar para que sepa bien, ¿no es cierto? Esta es la filosofía de la palabra, pero a los efectos sirve muchísimo. ¿Por qué? Porque si yo soy diestro del arco y de flecha para que subsista yo, y tengo capacidad para enseñar a otro, para que siga la cadena de subsistencia, la Torá, digamos Torá, la palabra del Señor que va a derivar de esto, va a hacer que yo pueda subsistir. ¿Me está siguiendo? ¿Vieron que dice ahí? Dice la Torá es como el agua, como en las grandes aguas, creo que decía así, ¿no es cierto? Si uno no sabe nadar, se ahoga en el agua, ¿okay? Y si yo no sé nadar en el mar de la Torá, lo voy a perder. Por más que me la sepa de punta a punta, no voy a saber el objetivo. ¿Me está siguiendo? Esa es la palabra, la Torá. Ok, entonces, la palabra Orá, no le importa, es otra forma de, otra construcción verbal en hebreo, significa eso, enseñarle a otro. Ahora, ya sé, yo tengo la palabra Torá, que para usted es ley, doctrina, instrucción, enseñanza. Ya sé que entonces la palabra Torá también es enseñanza, porque la palabra Yará directamente es lanzar. Jorá es enseñarle a otro a lanzar una flecha o una piedra, porque también estaba la sonda. Se mataba con onda o con flecha. Acuérdense que David no utilizó la flecha, utilizó la onda. Es decir, alguien le enseñó, o era muy preparado él, o alguien le enseñó. Todo se enseña, o se aprende mirando, o se le enseña a otro, ¿no? O uno aprende solo. Hay gente que tiene más capacidad, o no sé, predisposición para ser bastante autodidacta, ¿cierto? A mucha gente hay que decirle todo y uno tiene que hacerlo. Yo tuve esa no sé, para mí creo que es una virtud del Señor. En muchas cosas de mi vida he sido autodidacta y tengo disciplina. Yo tuve mucha disciplina en mi vida para ser autodidacta, ¿no? En muchas cosas. Obviamente alguien me tuvo que enseñar, pero hay una base también en ese sentido. Ok. Entonces yo ya sé que esta es la expresión. Yo ya sé que la Torá es eso, pero que viene de Yará, que significa arrojar, lanzar, tirar, instruir, enseñar, por la estructura que yo les acabo de decir. Perfecto. Hay una expresión, cuando yo digo ab o em, padre o madre, ¿no es cierto? Eso es una cosa. Pero cuando yo quiero decir en hebreo progenitor, ya utilizo otra palabra. ¿Ok? Bien. Le voy a mostrar aquí. Todo de la misma palabra esta. De esta va a venir esta. De esta va a venir esta. Todo es lo que se llama el estudio, ¿no es cierto? El desarrollo, si no prefiere estudio, un desarrollo, porque no es un estudio, es un desarrollo de las palabras a lo largo de la historia. Entonces se van generando expresiones de esa misma palabra. Entonces la palabra Torá no sale por arte de magia, acá no hay la galera con el conejo.
La palabra Torah surge de una raíz antiquísima hebrea, que es la raíz yará. Esto es una raíz antiquísima. Es una raíz, una expresión. Yo no me acuerdo ahora, vi un libro, por ejemplo, no sé si ustedes leyeron, La guía de los perplejos de Maimónides. En la guía de los perplejos de Maimónides hay una parte, creo que está esta, pero no me acuerdo ahora de memoria. Yo lo estudié de otros lados también, pero en la guía de los perplejos de Maimónides hay una parte, bastantes hojas tiene en ese libro de esto que voy a decir. Hay una parte donde le pone historia de las palabras, entonces dice, bueno, la palabra nefesh es una palabra polivalente, bueno, ahí dice polivalente, pero multifacética, entonces la palabra tal, y entonces le pone el desarrollo y le va contando la historia de la palabra. De repente usted dice, de repente, mucha gente judía mesiánica que dice, la guía de los perplejos, la guía de los perplejos, pero no saben ni de qué se trata, solamente se acuerda el título, ¿no? Y entonces, pero la guía de los perplejos, o para los descarriados, como usted lo conozca, tiene una parte bastante importante, muy importante de muchas palabras, donde a criterio de Maimónides, con su conocimiento que tenía, acuérdense que Maimónides son 1000 años hacia atrás, del año 1000, y entonces, de español, y entonces, ahí le aparecen todas estas palabras. Creo que también está la palabra esta yará, pero no me acuerdo ahora, pero es lo que estamos haciendo. Dice, bueno, la Torá del Señor es la que me convierte el alma, pero ¿cómo le convierte el alma? ¿No? Si no, uno no sabe ciertas cosas. De hecho, que aunque sepa ciertas cosas, también puede ocurrir que no lo sepa. ¿No es cierto? Bueno, hay una palabra que es esta, que es oré, que es la palabra oré. Vamos a poner primero oré. Vamos a poner, primero, porque esta es progenitor, vamos a poner orá, que es progenitora, por una razón. Si yo pongo aquí, así, ya es progenitor, oré, vamos a poner orá, y aquí con esta sería oré. Por una razón de practicidad nada más. Bien, la palabra oré es otra construcción que en hebreo se llama jifil, que es de esta palabra. Esta es la raíz y de acá van a venir todas las construcciones verbales de esta. ¿Okay? Cuando se construye como un sustantivo, ya se coloca la tab. Bien, la palabra oré significa madre, así como em, también significa madre. Okay. Progenitora, se utiliza para concepción, para concebir, para un embarazo y para concebir. Se utiliza como disparar, tirar, enseñar, instruir, ordenar y mandar. Bien. A ver si va entendiendo un poco. Fíjese, el verbo yará significa arrojar, lanzar, tirar, disparar, instruir, enseñar. Les puse esa para que tengan una idea. Jorá significa enseñar a otro a disparar. Bien. Ok, enseñar a otro. Joré, que es otra construcción verbal del verbo yará, significa madre. Orá, joré significa padre, progenitor. Okay. Y todas las traducciones que le acabo de decir ahora. ¿Para madre o para padre? Si es jorá es padre, madre progenitora. Si es joré es padre progenitor. Pero además significa dar a luz, porque, bueno, concebir, la concepción y el embarazo. Se utiliza para otras cosas también, pero lo que nos interesa son esas. Significa también disparar, lanzar, arrojar, etc. Instruir, enseñar, ordenar y mandar. ¿Me está siguiendo? A ver si sigue cómo se forma el idioma hebreo. Yo ya sé que esto significa enseñar. Una construcción verbal de esta palabra, que es lanzar piedras o lanzar flechas o arrojar otras cosas, que además es instruir y enseñar, da origen a la palabra, otra de las palabras para decir madre o padre. Es decir, una cosa es mamá, papá, y otra madre y padre para que nos enseñen. Yo digo pongamos que digo papá, y digo mamá, ¿ok? Pero ya, jorá significa madre, y joré significa padre, o progenitor y progenitora, ¿ok? Pero el propósito de la madre o de un padre, ¿qué es? Enseñar e instruir. ¿Se da cuenta cómo se desarrollan las palabras? Dentro de una misma palabra, una misma raíz,
está dando toda una ilustración y una enseñanza que ni nos imaginamos. ¿Me estás siguiendo? Uno dice, bueno, la palabra Torah, Torah es ley. Sí, hermano y hermana, es correctísimo. Torah es ley, doctrina, mandamientos, si que se puede traducir así también, mandamientos. Pero eso tiene un origen, ¿no es cierto?, en algo que significa madre o padre. De aquí, ¿no es cierto?, va a venir también la palabra, ¿sabe cuál? Moré o morá. Moré maestro, morá maestra. Es decir, aquí ya a la raíz le agrego la T, ya formo el sustantivo ley, doctrina. Pero le agrego la palabra, le agrego la palabra lamem y ya formo la palabra moré o morá. El moré y la morá es el que enseña, el instructor. Pero todo surgió de una palabra que significa arrojar algo. Es decir, el que enseña, lanza, arroja, expresa. ¿Me estás siguiendo? Ese es el idioma hebreo. Entonces, cuando usted lee la Biblia, por supuesto, somos limitados. Si quisiéramos aprender cada expresión de esta manera, necesitaríamos varias vidas para poder aprender. Esto lleva su tiempo, no solamente buscar la información, sino también aprenderlo y expresarlo. Entonces, si cada palabra, así como vimos nefes y todo, si cada palabra uno la viera así, necesitaríamos muchas vidas para poder aprender, ¿no es cierto? De hecho, que los libros que uno tienen varias palabras y los escritores han tomado varias palabras y han transmitido. Ok. Bien, me están siguiendo hasta aquí. Usted va a decir, bueno, pero ¿dónde está lo demás? Que es del agua y bueno, acá viene la cosa. Acá entonces yo ya sé que este es el verbo, este es un sustantivo con la ta, que moré o morá, un sustantivo con la men, jorá y joré, todo de lo mismo, todo listo. Jorá, joré, madre, padre, morá, jorá, madre, padre, progenitor, bueno, y enseñar, ya sé que la madre y el padre son los que tienen que preparar a los que vienen a lanzar flechas. Antes era lanzar flechas, ¿sí? Y ahora tenemos que lanzar la palabra del Señor lo mejor que podamos. ¿Me está siguiendo? Para poder subsistir. Antes manejábamos la flecha, subsistíamos, cazábamos o nos defendíamos de un enemigo. Por eso la Biblia habla varias veces. El Nuevo Pacto lo expresa bien también. Bueno, el Antiguo también, el Tanaj, nada más que hay que interpretarlo. Pero el Nuevo Pacto dice, ¿no es cierto?, que el diablo lanza dardos de fuego, ¿no es cierto? El diablo, nosotros lanzamos flechas, pero el diablo también nos manda dardos de fuego. Por eso el rabino Pablo, ¿se acuerdan cuando yo le mostré cómo era la estructura romana? El otro día estaba buscando y encontré el libro, tengo el libro ahí donde está lo que yo les había explicado, ¿no? Cuando el rabino Pablo dice, bueno, esa es la historia romana, y el rabino Pablo toma la estructura romana como los romanos avanzaban. No siempre avanzaban de esa manera, ¿se acuerdan? Que estaban los astatí, los príncipes y los triari con la guardia pretoriana al final, ¿no es cierto? Así se manejaba. Y entonces el rabino Pablo dice que nosotros tenemos que estar, dice, tomando desde el yelmo hasta el apresto del calzado, ¿no es cierto?, el escudo de la fe, ¿de acuerdo? Dice, para que estemos firmes, ¿no? Y bien interesante porque ahí está en el libro también, el libro no sé si está en el que les estoy mencionando, ahí habla de la estructura romana, entonces cómo avanzaban, y entonces para que estemos firmes, y usa la palabra istemi, la palabra istemi, viene la palabra, del nuevo te en griego, ¿no es cierto?, que significa estar firme, pero te de istemi es la expresión romana que usaba, eso fue la infantería, ¿cómo era que se llamaba la infantería? Los triari, ¿no es cierto?, de donde se sacaba la guardia pretoriana, los más fornidos y los que venían atrás, con los escudos. Y entonces cuando avanzaban los romanos, primero estaban los astatí, luego estaban los príncipes, ¿no es cierto?, astatí de lanza, los que usaban las lanzas para arrojarlo, ¿no es cierto? Bueno, entonces de astatis, después los príncipes que usaban espadas cortas y no tenían armadura, y después venían los triarí, ¿no es cierto?, que eran los veteranos, ¿no es cierto? Y entonces iban avanzando. Si usted ve las películas, ¿vio que avanzan así los romanos? Con el testu, con la tortura. ¿Vio? No es cuento, yo tengo los libros, eso lo he estudiado de ahí. No es cuento, yo veo las documentales, está muy bien hecha alguna documental. Muy bien, Heródoto tiene unos libros muy buenos de cómo es toda esta estructura.
Yo tengo uno que no es de Heródoto, pero está muy bueno, realmente muy, muy bueno, ¿no? Que habla solamente de eso. Y entonces ellos venían avanzando, los romanos, los terceros, que no podían retroceder, y estaban gritando, ¡Stete! 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 Ese es el grito. ¿Vio cómo avanzan también los gendarmes aquí, los gendarmes, que van golpeando así, para infundir miedo? ¿Sí? Y entonces esta gente romana, los últimos que no podían retroceder, porque si no le hacían el diezmo a esta gente. ¿Saben lo que era el diezmo para eso? Cuando uno de estos terceros, de este grupo tercero retrocedía, ¿no es cierto?, todos se cubrían, ponían escudos así, escudos arriba y escudos en los costados, iban así. Se llamaba testudo en latín. Testudo en latín significa tortuga, porque hacían como un caparazón, ¿ok? Y entonces cuando retrocedía alguno de estos, los generales estaban atrás. Cuando veían que alguno flaqueaba, entonces cuando terminaba la batalla, llamaban a la compañía esa, ¿no es cierto? Y entonces los hacían formar. Y empezaban a contar 1, 2, 3, 8, 9, 10 el asistente del general le clavaba y mataba al décimo. 1, 2, 3, y al décimo. Le hacían el diezmo a todo aquel que retrocedía. Por eso el rabino Pablo dice, para habiendo terminado la batalla estar firmes. Si uno lee eso, todo esto que escribió el rabino Pablo, y no conoce la historia militar, porque el rabino Pablo ahí, como en Efesios y en Filipenses, utiliza un montón de términos militares romanos. ¿Por qué? Porque toda la gente estaba consustanciada con eso. ¿Me están siguiendo o no? Entonces fíjense qué gravera. Entonces dice, tomen toda la armadura y estén firmes, porque el diablo es terriblemente astuto. Y entonces, la expresión que dice estar firme habla de ese destete, ¿no es cierto? Y hay que conocer todo esto, porque esto es lo que es la palabra de Dios. Si yo no conozco la palabra de Dios, por eso la Torá es la que me convierte el alma, y el rabino Pablo le decía, aquí, ¿no es cierto?, hay que ser conocedores, y aquí hay alguien que nos está atacando, si te hueste de maldad, de las regiones celestes, de demonios y un montón de cosas. Este mundo, podemos tomarlo de muchas maneras, pero es así. Ustedes no sé si han leído ciertas cosas del judaísmo, ¿entiendes? Cómo en el judaísmo se maneja tanto la demonología. Si ustedes leen los libros deuterocanónicos o apócrifos, porque algunos ni siquiera son deuterocanónicos, usted va a ver cómo se maneja toda esa demonología en el judaísmo. Y el rabino Pablo dice, en este mundo tenemos un montón de ataques por todos lados. Si no conocemos la palabra de Dios y cada cosa desde el yelmo, ¿no? O sea, del yelmo, ¿no es cierto?, hasta el calzado y el apresto. De hecho, que el apresto del calzado tenemos que usar. ¿Sabe quién hizo sacar el apresto del calzado? Está en el Antiguo Testamento también, el Taná. Cuando Moisés se enfrentó en la zarza, ¿qué le dijo? Quítate el calzado. Te pones el apresto del Señor. Porque el calzado de uno significa las actitudes humanas. A Josué le dijo lo mismo, ¿se acuerdan cuando iba a enfrentar la batalla? Y se enfrentó, le dice, Josué, quítate el calzado. Es decir, a Moisés, ¿por qué le dijo quítate el calzado? Porque tiene que quitarte la costumbre humana del mandamiento humano. A Josué le dice, vas a pelear, pero no a lo humano, quítate el calzado. ¿Estás siguiendo? Y el rabino Pablo tomó el mismo concepto. Y yo creo que son 3 veces que aparece en Moisés, Josué y el rabino Pablo, y otra cosa, pues son 3 veces categóricas, que habla del calzado en ese sentido, ¿no es cierto? Quítate el calzado, y luego te dice, pónganse el apresto. Es decir, pero no el humano, obviamente, el apresto del Señor. Ok. Esta expresión que está aquí, famosa, el verbo yará, esta expresión aparece muy pocas veces, creo que son 3 nada más, en este sentido, se las voy a mostrar. En el capítulo, en Oseas, acuérdense que estamos hablando de que la Torá es la que convierte el alma.
es la palabra de Dios. Esto que tenemos acá, en rollo, en manuscrito, en pergamino, en hoja, en la tablet que usted gira, siga, con el dedito en touch, qué sé yo, esa es la palabra del Señor. Esa es la palabra que convierte. No es la persona, no es el mandamiento humano, no es el carisma de la persona, no es que la persona sea más simpática, menos simpática, el que me da un buen consejo, bueno, gracias a Dios por el buen consejo, pero no es la persona, es la palabra, no nos damos cuenta. Dice, en el principio de Dios, en el principio del Señor creó los cielos y la tierra, ¿no es cierto? Pero dice que lo creó con su palabra. Con la palabra que estamos hablando nosotros, seguramente que no, pero es la palabra del Señor. Acuérdense una cosa, cuando habíamos visto varias veces muchos análisis como esto, pero de la palabra dabar, de la palabra inra, y sobre todo de la palabra dabar, ¿sí? En algunos casos, la palabra dabar, que es palabra, pero construida de otra manera, dover, significa pasto. Es decir, la misma palabra que significa palabra, hay muchas palabras para decir palabra en hebreo, varias palabras, pero la palabra dabar es palabra, el dabar del Señor. Pero construido de otra manera, esa misma palabra, igual que ese tipo de análisis, esa misma palabra significa pasto. Porque el pasto es el alimento. Dice, en lugares de delicados pastos. ¿Pero cómo? Yo no soy un animal para comer pasto. Pero es la figuración del animal, de la oveja, el cabrito, ¿no es cierto?, de la oveja con el Señor, que lo alimenta en pastos delicados. Y entonces, dice, en lugares de delicados pastos, ¿ok? Pero en muchos casos la palabra pasto es dabar. Yo me tengo que alimentar del pasto, que es la palabra del Señor. Y tengo que ser convertido, volver. La palabra volver es convertir, lo mismo. Yo sé que mucha gente tiene miedo a la palabra convertir, porque ¿sabe de dónde viene el problema de la palabra convertir? Eso tiene mucho problema a los judíos mesiánicos. Y mucha gente gentil, en el buen sentido digo gentil, que abraza el judío mesianismo. Pero no sabe de cuál es el origen de la palabra esa, del concepto ese. Les pongo un caso, les voy a poner un caso coloquial. Y como yo creo que, caso coloquial, y después vuelvo a esto, de convertir. Si me olvido, me recuerdo hasta. ¿Ustedes ven el fútbol a veces aquí? A lo mejor ven fútbol o no ven fútbol. Ok. Sobre todo en el fútbol se ve eso. Creo nunca en otro deporte yo jamás lo veo. Es una cosa que ya no es real, pero como algo hay que hablar, hablan de eso. Porque hay que trabajar y tienen que decir algo. Y usted en el fútbol va a escuchar que dice, bueno, vino que mañana juega América y Chivas, ¿no? No sé quién es el local. ¿Quién es el local? América, ¿quién es el local mañana? Bueno, alguno es local. Supongo que en América sea local. Entonces, usted va a escuchar esto, se lo firma, hermano. Vaya a ver, mañana creo. Dice, América tiene que hacer valer su localía, ¿no? ¿Vio que dicen eso? América tiene que hacer su localía, valer su localía, porque son de locales y ahí como locales se hacen fuertes, ¿no? ¿Usted sabe de dónde viene? Ya está obsoleto, perimido ese concepto, pero lo siguen usando sin saber lo que están diciendo. Realmente, cuando yo era chico, jugábamos, yo tengo 66 años, yo juego al fútbol desde que tengo uso de razón, jugué en un club judío hasta los 17, 18 años y después en una liga amateur muy grande hasta los casi 30. Y yo quería ser profesional, pero no fui profesional. Yo de verdad no quise. Después, bueno, por otras cosas, me dediqué a la guitarra y a mis estudios y todas estas cosas. Pero yo jugué mucho. Y entonces, jugué casi sin parar. Desde que tengo uso de razón hasta los 31 años, jugué casi sin parar. No sé cómo hacía, pero hacía todo. Trataba de hacer todo lo que podía. Y entonces, cuando yo era jovencito, teníamos los barrios, ¿no es cierto? Muchos barrios, Colonia, como aquí. Y entonces teníamos canchas por distintos lugares, ¿no? A veces teníamos que viajar, no la cuento, ¿no? Íbamos, viste, como en el Estado de México, en la provincia, ¿no? Entonces íbamos para algún lugar, yo tenía 17, 18 años, ¿no? Íbamos a jugar. Y entonces, nos trataban de
perjudicar porque éramos visitantes, ¿no es cierto? Y entonces decían, bueno, ahora cuando vengan a nuestro lugar, ¿no es cierto? Acuérdate lo que iba a decir antes, ¿no? ¿Sí? Pues ya me olvidé. Dice, ay, se me fue. Bueno, él dice, nosotros íbamos a un lugar determinado. Entonces, nosotros jugábamos y los demás, como estábamos muy lejanos, decían, bueno, cuando vengan a nuestro estadio, nosotros le vamos a moler a palo, ¿no es cierto? Entonces, no me acuerdo ni por qué venía esto, bueno, no importa que estoy. Y entonces, cuando venían a nuestro lugar, ¿no es cierto? Nosotros jugábamos de locales. Y entonces tratábamos de golpear al otro y perjudicarnos porque nos pegábamos a golpes y un montón de cosas. Y eso era, me está siguiendo eso, es decir, de hacer valer la localía. Pero ahora se me fue por qué venía esto, pero ya... ¿Cómo? El hecho de convertir. Entonces, ¿a qué viene el hecho de convertir? Cuando jugamos con el deporte, decíamos, ya te vamos a agarrar a ti, hacíamos valer la localía. Hoy ya no hay valer la localía ni nada, porque los tienen entre algodón, en hotel 5 estrellas, con avión y 40.000 guaruras. Entonces, eso de hacer valer la localía es puro cuento, ¿me entiendes? Es puro cuento. Entonces, no saben qué decir y nadie. En Argentina tenemos un dicho, ¿no? Un dicho para vencer eso. Dice, yo soy toro en mi rodeo, pero soy torazo en rodeo ajeno. Claro, para que nadie me venga a decir que fuera de mi terruño, ¿me entiende? Me van a ganar. Y entonces él dice, sí, van a hacer... Eso era cuando nosotros agarramos a golpe, que teníamos que viajar en tren, en buses, y que nos esperaban y nos querían golpear, y cuando ven dice, cuando vengas a mi estadio te voy a romper, ¿me entiende? Éramos así, hacer valer la localía. Y entonces eso de convertir también, ¿sabe dónde viene, por qué viene el anatema de convertir? En el judaísmo quedó ese anatema del convertir, porque durante siglos se quería convertir a los judíos a la fuerza, so pena de muchas cosas. Entonces, tú te tienes que convertir al cristianismo, si no te sacamos las propiedades, te sacamos los comercios, te expropiamos tal cosa, te quemamos las viviendas, te expulsamos del país. Entonces, mucha gente se convertía. ¿Usted sabe qué cantidad de escritores judíos? Tremendamente, cantidad de España, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, de estos últimos, dejemos los últimos años, pero voy a contar alguna cosa para que vean. De estos últimos años, pongamos del siglo XIX, principio del siglo XX, del siglo XIX, XVIII, XVII. ¿Usted sabe la cantidad de escritores judíos que mucha gente los tiene como escritores cristianos y son judíos? Ni se imagina, hermano, la cantidad, que muchas veces es llamado como criptojudío. Por ejemplo, si usted toma, yo tengo un montón de libros de eso, un montón de libros de judaísmo, ¿no es cierto? Y de judaísmo mesiánico, Targum, Eslame, Kiltá y todo. Usted dice, pero estos son todos descendientes de criptojudíos, pero que todos abrazaron la religión católica. Es así, hermano. Hay unas editoriales buenísimas en España que dicen, bueno, sí, pero son todos descendientes de criptojudíos. ¿Me está siguiendo? Entonces, quedó como un estigma eso de convertirse, ¿sí? Y entonces, ese estigma de convertirse quedó tanto en el judaísmo que digo, no me voy a convertir, si acepto Yeshua, me convierto, entonces ya tenemos el pensamiento de las matanzas, de las persecuciones, la expropiación, quemaban a la gente. Nosotros pensamos en Hitler como la cumbre, eso fue terrible. ¿Saben la cantidad de gente judía que se quemó en España, hermano? Una cantidad terrible de gente judía se quemó en España por esto que le estoy diciendo. Y entonces, la palabra convertir queda decir, no, yo no me voy a convertir a la religión de ustedes porque es el paganismo, un ejemplo. Y la gente judío-mesiánica lo toma de ese lado y dice, no, nosotros, la gente gentil, me refiero que abraza el judío-mesianismo, dice, no, yo lo escucho aquí en México, no lo he escuchado. Dice, convertirse eso no. Hermano, usted está haciendo lo mismo cuando jugamos al fútbol. Hoy los periodistas dicen, no, hacer valer la localidad. Hacer valer la localidad era antes. Nosotros, que íbamos, cuando yo tenía 28 años, teníamos que ir como aquí al Estado de México, a la periferia, y ahí nos tiraban botellas. Yo estaba jugando en el arco, me acuerdo, de portero,
recibía cada cosa, insultos, lo tenía a 10 metros con 3, 4 policías, 3 metros del lado mío, tirándome piedra, botella. Ahora los tienen entre algodones, hermano, hasta 5 estrellas, nutricionistas, le dan a los jugadores. ¿Qué valer la localidad? Es decir, ¿me está siguiendo o no? Utilizamos conceptos que están obsoletos y los seguimos manejando. Y cuando usted, judío o judío mesiánico, que tiene un estigma sobre la palabra convertir, es obsoleto también. ¿Me está siguiendo? Es obsoleto, ya está seco ese concepto. Porque mucha gente no sabe de dónde viene el estigma de convertir. No, convertirse. ¿Usted sabe dónde viene el estigma? Viene de aquello. Entonces, yo no me voy a convertir, ¿por qué? Porque cuando uno se convierte a otro concepto religioso, entonces estamos pensando, mataron a mi padre, por ejemplo, toda mi familia se tuvo que ir a Turquía, a mi abuelo materno se cambió el apellido por Navarro, pero seguían siendo judíos. ¿Me estás siguiendo? Entonces, a veces, ¿por qué digo esto? Porque manejamos cotidianamente conceptos delante de las personas, ¿sí? Y en vez de enseñarle a lanzar la flecha, ¿sí? Me va a salir el tiro por la culata porque estoy diciendo una tontería. No me voy a convertir. Entonces, la gente no sabe porque dice, pero ¿por qué tiene tanto problema con la palabra convertir? La palabra convertir es el verbo shuv en hebreo, pero viene tomado del judaísmo de ciertas personas que los... Y es lógico. Yo también, cuando yo era chico, y me hablaban de la palabra convertir, era como que me agarraba la presión arterial. Es cierto, la presión arterial, te tiene que convertir aquí. ¿Me entiendes? Pero hasta que uno va creciendo, va madurando. Por eso dice la Torá es la que transforma el alma. La Torá, ¿no es cierto? El progenitor, la progenitora, el que enseña, el que instruye. Antiguamente lanzábamos flechas, ¿sí? Como antiguamente hacíamos valer la localidad. Sí, claro, antiguamente lanzábamos flechas, hoy lanzamos la palabra, porque es una forma. Y entonces, en Oseas capítulo, les digo Oseas capítulo, déjenme ver. Este sí que aparece creo que 3 veces o 4 veces. No estoy seguro si son 3 veces, bueno, para el caso, ¿vale? En Oseas capítulo 6, dice, lo voy a leer desde el principio, del verso 15, 5:15, porque de ahí engancha un tema. Los capítulos a veces están divididos por alguna razón. Andaré y volveré a mi lugar hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán. ¿Se acuerdan cuando yo les dije que no puede haber un shuv, una teshuvá si no hay angustia? No es, en el judaísmo no es esto. Tiene que, no sé por qué suerte del destino para verdaderamente tener un cambio del que la palabra de Dios haga cambio en mí, tiene que haber una angustia. No se puede hacer en la anchura de la tranquilidad, no necesariamente, en la angustia, ¿no? Venid y volvamos a Adonai, porque Él arrebató y nos curará, y dio y nos vendará. Nos dará vida después de 2 días, en el tercer día nos resucitará y viviremos delante de Él. Y conoceremos y proseguiremos en conocer a Adonai, como el alba está dispuesto a su salida, y vendrá a nosotros como la lluvia. Aquí la palabra lluvia es la palabra lluvia para tradicional, que es Geshem. La palabra Geshem es lluvia. Bien, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. ¿Qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como rocío de la madrugada que se desvanece. Esto es un golpe de gracia que nos da el Señor por su misericordia, porque está diciendo, bueno, que hay una insinceridad, una hipocresía del arrepentimiento del pueblo de Israel. Eso es lo que está diciendo, ¿okay? Pero acá voy, miren, verso 13, conoceremos y proseguiremos en conocer a Adonai. Como el alba está dispuesta su salida y vendrá a nosotros como la lluvia.
Geshem, como la lluvia tardía y temprana a la tierra. Esa segunda palabra lluvia es esta palabra. Yará. ¿Me está siguiendo? La palabra yará, ¿se acuerdan? Arrojar, lanzar, tirar, disparar, instruir, enseñar, mandar y algunas, adoctrinar y muchas más, también significa lluvia. ¿Me está siguiendo? Por eso el cifré que yo les leí antes, ¿no es cierto? Porque es agua la Torá. ¿Me está siguiendo? La palabra yará, que da origen a la palabra Torá, y a Jorá, que es padre, madre, a Joré, que es padre, y que ambos son los que instruyen también significa lluvia, también significa agua. En el capítulo 10, ahí mismo, verso 2, capítulo 10, 12, 10, capítulo 10, verso 12, 10. Si usted lee lo que le voy a decir ahora, se tendría que dar cuenta enseguida, y después se lo voy a mostrar. Dice: sembrad para vosotros en justicia, segad para vosotros en misericordia, haced para vosotros barbecho. Está hablando de forma campestre, el barbecho que se hace en el campo, ¿sí? Pero es todo espiritual, ¿ok? Porque es el tiempo de buscar a Adonai hasta que venga y os enseñe justicia. ¿Me está siguiendo? Ahí donde usted tiene enseñe es la palabra yará. El tema que para traducirlo en función del contexto, yo lo tengo que traducir así. Le voy a mostrar, esta es la Biblia, una de las Biblias hebreas. Le voy a mostrar. Lo que dice aquí es porque es el tiempo de buscar a Adonai hasta que venga y os enseñe justicia. Pero para que me enseñe justicia, que me enseñe la justicia del Señor, porque es el tiempo, tengo primero yo que sembrar, tengo que segar y hacer barbecho. Es decir, hay una actividad. Esto de sembrar y todo está hablando en el sentido espiritual del conocimiento, no del terreno, pero utiliza simbología campestre para llevarlo a lo espiritual. Ok, yo tengo que sembrar, tengo que segar y tengo que hacer barbecho, pero con la palabra del Señor. Bien, dice: hasta que venga y os enseñe justicia. No está mal traducido esto en la excepción enseñar de yará. Pero en esta Torá, o en este Tanaj, lo tradujeron con otra acepción conforme al contexto. Y lo voy a mostrar cómo lo tradujeron. Sembrad para vosotros conforme a la justicia, recoged conforme a la misericordia, haced vuestro barbecho, por cuanto es tiempo de buscar al Eterno, hasta que Él venga y les haga llover la justicia sobre vosotros. ¿Cómo tradujo ¿Con qué acepción? Yo puedo traducirlo como enseñar, pero en función del contexto, lo tradujo con la acepción de agua, hasta que les haga llover. Por lo tanto, el verbo yará, ¿sí?, que es lanzar algo, enseñar, adoctrinar, también es llover, es regar, hacer llover o ser saciado por la sed. Por lo tanto, cuando dice la Biblia también en algunos casos que la Torá es como el agua, no es que hace una figura, ¿me está siguiendo? Sino que la misma palabra Torá encierra la palabra agua, lluvia o ser saciado de la sed. ¿Me está siguiendo? Por eso es la palabra que convierte el alma, ¿sí? Ni hablar de la cantidad de veces que aparece esto. Y les voy a mostrar como último. Creo que solamente son estas 3 veces, y aquí les pido disculpas porque hay cosas que no me acuerdo de memoria, honestamente no me acuerdo. Trato de memorizar. En el Salmo 11, y esto sí déjenme buscar el verso, ¿sí? 11 le dije, no sé. No sé, Salmo 11, 25, no puede ser.
no es. Bueno. Déjenme ver una sola cosa, porque ya se lo voy a decir enseguidito, ¿sí? No puede ser no, yo ya lo voy a buscar, estoy pensando nada más. Tengo que pensar, en algún momento tengo que pensar. Acá, no está en Salmos, es en Proverbios 11. Proverbios 11, 25. Bien, Proverbios 11, 25. Dice, el alma generosa, 11.25, Proverbios 11.25, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Aquí sí les voy a mostrar algo para que vean. Se lo voy a anotar, porque si no... Aquí aparece lo mismo que estamos viendo, pero con otras expresiones. Ya con esto terminamos y voy a continuar la próxima. Pero ¿por qué todo esto? Porque cuando leemos, la ley de la Torá del Señor es perfecta, que convierte el alma, ¿sí? Yo tengo que buscar en la Biblia, ¿no es cierto?, qué significa esa palabra Torá. Cuando yo busco esa palabra Torá y la desmenuzo, lo que hice yo, lo hace cualquiera que se adelanta un poco en el estudio, ¿no?, es desmenuzar la palabra e ir de la raíz hacia las otras palabras que se fueron formando. Cuando yo busco la raíz y las palabras que derivan y se van formando de esa raíz, busco los conceptos y entonces ahí me doy cuenta, ¿no es cierto?, que la palabra del Señor la tengo que aprender. Tiene que ser enseñada. Alguien que la enseña es el progenitor, que yo tengo que enseñar para capacitar a otro y otro tiene que capacitar a otro, pero para que yo sea capacitado me tienen que capacitar, ¿sí? ¿Me está siguiendo? Y esa misma palabra significa lluvia, agua y regar. Es la misma palabra. Por eso dice en algún momento... es un maravilloso, yo lo expliqué los miércoles, mucha va también cuando hablé del talit y todo. De hecho que en el Oseas, que acabamos de leer el capítulo 6, abajito estaba la palabra rocío también. Y la palabra rocío es la palabra tal. Y la palabra tal, esa palabra rocío va a dar origen a la palabra talit, que es esto, porque dice que tu palabra fluya como tal, como rocío. Por eso esto se llama talit también, ¿me entiendes? Talit es una declinación de la palabra tal o talé, que también es cordero, pero son dos declinaciones de la misma palabra, ¿me estás siguiendo? De ahí vienen las palabras, ¿no? A veces uno no sabe ni de cómo se forman las palabras, ¿no? Y entonces, acá dice, el alma generosa será prosperada y el que saciare, él también será saciado. Yo tengo así en esta traducción, ahí tiene otra versión. Correcto. Estas dos palabras saciar, en español son en hebreo dos distintas, no tienen nada que ver una con la otra. Pero son muy interesantes en el estudio. Cuando yo tengo la primera palabra saciar, es el verbo este. Es el verbo rabé. Este verbo que aparece muy interesante también, este verbo rabé, rabé significa saciar, hartar, satisfacer y regar. Es otra palabra para regar en hebreo, es otra palabra. Pero la segunda que dice el que saciare, yo lo podría traducir así en hebreo, porque cuando usted busca, el verbo rabé significa saciar, hartar. Hartar no es estar harto del otro, sino el hecho de satisfacer, ¿no? De satisfacer y de regar. Yo puedo traducir el que regare, él también será saciado. O lo puedo traducir, el que regare, él también será regado. Aunque, la palabra saciado, que es la segunda que usted tiene, es esta otra vez. Es el eyará. ¿Me está siguiendo? Entonces, el primer saciado es el verbo rabé.
Y el segundo es el verbo yará. Pero el verbo yará también es regar. ¿Me está siguiendo? Es llover, satisfacer a otro de la sed o regar. Si yo lo traduzco, ¿no es cierto?, en este sentido, el alma generosa será prosperada y el que regare, él también será regado. ¿Me está siguiendo? Por eso, si como nosotros queremos ser regados con esas bendiciones del Señor, si no regamos. Ahora, les muestro algo para que vean, después ya con esto terminamos, pero aquí las palabras no es lo mismo que usted, digo, el alma generosa. ¿Sabe? Ahí no dice generosa, porque no dice generosa, probablemente en las hebreas también te traducido. Hay un verbo, nosotros decimos la palabra verajá, verajá es bendición. El verbo es baraj, el verbo bendecir es baraj. Pero acá lo que está diciendo, el alma de bendición va a ser prosperada, que tampoco dice prosperada, es prosperada. ¿Se acuerdan cuando cantamos, cuando decimos en el Salmo 23, Dishanta Vashemen Roshi? Dishanta, unges, unges, Dishanta, del verbo dushan, Dishanta, Vashemen, con aceite, Roshi, mi cabeza, unges mi cabeza con aceite. ¿Sí? Bien. Entonces, acá dice el alma generosa, en hebreo dice, generoso se puede traducir, dice el alma verajá, de verajá, el alma de bendición, ¿no es cierto? Acuérdense que estábamos hablando del alma, veníamos hablando del alma, porque la Torá del Señor es la que convierte mi alma, la que transforma mi alma. Entonces dice, el alma de bendición, el nefesh, el alma de bendición, dice será prosperada. Bien, ahí nos dice, se puede traducir como prosperada. Ahí la palabra prosperada es el mismo verbo que dishanta, que unges. Lo que pasa que la palabra, el verbo dushan, ¿no es cierto?, es ungir. En realidad, ¿saben para qué se usa? Significa lustrar. Cuando en los utensilios del templo, ¿no es cierto?, se querían dejar lustrosos, sacándole toda ceniza y toda grasa, se usaba el verbo dushan, porque el verbo dushan significa hacer brillar, hacer lustrar, ¿no es cierto?, verter algo para ungirlo. ¿Me está siguiendo? ¿Me está haciendo? Bueno, entonces, ungir con aceite. Entonces lo que dice aquí, el alma de bendición, no dice generosa, pero es el alma de bendición, dice, va a quedar prosperada. Se utiliza para prosperar, sí. Entonces, ¿sabes lo que hacemos nosotros? Decimos, perfecto, si yo soy generoso, voy a prosperar. Mal negocio con el Señor. Porque no se puede negociar con el Señor. Es una mala economía. Porque yo no es porque me prospere, me voy a ser generoso, sino aquí lo que está diciendo, se puede traducir el verbo dushan como prosperar. Perfecto, se puede traducir, no es malo. El tema es que tengo que interpretar. Yo estoy hablando de que tengo que ser transformado por la palabra del Señor. Por lo tanto, aquí, que va a aparecer el mismo verbo yará, ¿no es cierto?, que yo quiero ser regado. Regado, que es el mismo verbo que va a dar origen a la palabra Torah. Quiero ser regado por la Torah. Porque decimos, vamos a ser regados. Perfecto, pero si yo soy generoso, me va a llover el dinero. No. Va a ser regado por la Torah. Claro, somos más mezquinos a veces nosotros. No digo que no vamos a ser prosperados, pero el tema es que es mal negocio, no es negocio. ¿Me estás siguiendo? Entonces dice aquí, el alma de verajá, el alma de bendición, ¿no?, será ungido, será lustroso, brillará. Eso es lo que está diciendo. Por consecuencia voy a ser prosperado. Lo que pasa es que el verbo dushan significa engordar, cebar, untar y hartar, estar satisfecho. Sacar las cenizas del altar, dejarlo lustroso, sacar la grasa del altar, dejarlo lustroso. Eso es lo que significa el verbo.
Cuando usted ve en el templo que se limpiaban las pabilas y todo, se usa el verbo por lo general se usa este verbo. Y entonces, yo lo que estoy diciendo, bueno, perfecto, el alma de bendición, yo quiero ser de bendición, voy a ser engordado, voy a quedar satisfecho, voy a quedar lustroso. Y como voy a regar, también voy a ser regado. Ahora, usted me dice, ¿regar qué? ¿Dando qué? No, regar. ¿Sabe qué? Enseño la palabra del Señor y yo también voy a regar, voy a ser regado. Claro, porque yo siempre, no sé por qué suerte del destino, a veces a los judíos y a los gentiles, ¿no es cierto?, nos enseñan todo en función del dinero. Claro, voy a prosperar, si rego, si digo, voy a ser regado. Sí y no, sería una doble acepción. Pero si yo soy un alma generosa, ¿sí?, ahí dice de bendición. Termino con esto para que vean. Hay que ver si somos de bendición. Y así por qué. Ahí dice alma de bendición, lo cual no está mal decir generoso, porque se puede utilizar. La palabra, el verbo baraje es bendecir, ¿no es cierto? El tema es saludar también, porque en realidad el verbo baraj significa también felicitar, saludar. Usted sabe que, con esto termino, la palabra baraj tiene un origen. ¿Sabe cuál es el origen de la palabra baraj, bendecir? Es esta palabra, rodilla. El sustantivo berej es rodilla. ¿Ok? Bien. El verbo baraj, uno es el verbo, el consecuente del sustantivo es berej, rodilla. Berej es rodilla. Baraj, que pertenece a la misma estructura, significa doblarse. ¿Me está siguiendo? Berej es rodilla. El verbo baraj significa inclinarse. Entonces, no es bendecir. Usted en el sentido de bendecir, eso es posterior. Estoy hablando del origen de la palabra. Entonces ahí me dice que yo tengo que ser de bendición. Yo sé que ahí dice verajá, pero verajá viene de rodilla, que es berej. ¿Ok? Berej. El verbo no significa que voy a tener dinero. El verbo significa, verbo baraj, no que en los diccionarios normales le va a decir inclinarse, postrarse, hincarse. ¿Por qué? Porque cuando me postro, cuando me inclino, ¿qué hago? Doblo mi rodilla. Por lo tanto, la acción del verbo está relacionada con el sustantivo que es la rodilla, la misma palabra. ¿Me está siguiendo? Ok, entonces, ¿cuándo se utilizaba la rodilla y cuándo se inclinaba? Cuando yo despedía a una persona, entonces la persona se iba. Entonces cuando la persona se iba, yo doblaba mi rodilla y me inclinaba. ¿Por qué? Porque lo saludaba encomendándolo a Dios. Por lo tanto, el verbo, la palabra sustantiva... ¿Sí, hermano? Porque lo veo medio serio. No sabía nada, no sabía. Entonces la palabra berej es rodilla. El verbo significa inclinarse. Por lo tanto, la acción del verbo es saludar. Por lo tanto, cuando yo doblo mi rodilla, berej, y hago baraj, me inclino para saludar, para despedir a una persona, encomendándola a Dios, la saludo. Por lo tanto, originalmente es inclinarse, segundo, saludar, tercero, como la estoy encomendando a Dios, es bendecir. Pero, ¿me está siguiendo? Acá dice, el alma de bendición, esa persona va a ser como brillosa y lustrosa. Eso es lo que dice en hebreo. ¿Ok? Ahora, ¿cuál es el alma de bendición? El que se postra. El que vive inclinado. ¿Se da cuenta cómo es el origen de las palabras? Entonces uno lee el Salmo. A mí siempre me gustó desde chico, desde muy jovencito, y muchos conocen mi historia en ese sentido. Me gustó, de esto lamento en mi vida no haber estudiado en la universidad eso, todo esto de la lingüística, ¿no? Eso es una en eso fui autodidacta, lo reconozco, me enseñaron muchas cosas, hay que reconocerlo, sobre todo un par de personas. Pero, sí, eso me reconozco que soy autodidacta, pero sí como asignatura pendiente en mi vida ya no lo sé ahora.
dándole al Señor la próxima, si vivía en la resurrección, estudiar lingüística, porque sí me he dado cuenta, por supuesto, eso no es la salvación, y la transformación es la Torá del Señor, el Yará del Señor, la enseñanza del Señor, la lluvia del Señor, ¿no? Para que todo va relacionado. Vuelvo a decir, por eso la palabra talí, yo lo había explicado los miércoles, me acuerdo. Origen también, uno de los orígenes de la palabra es la palabra tal, rocío. Dice, van a fluir los dichos de mi boca como rocío. Entonces, por eso se pone el talí, ¿no es cierto? Representando aquí los mandamientos, que son como el rocío que a uno le cubre. Por eso, no hagamos mucho negocio con el Señor, ¿no? En este sentido, ¿no? Pues dice, voy a ser regado, voy a ser si fuéramos en otra congregación, tal vez diríamos, mire, aquí usted aporta, le dé a fulano menos tal, y usted va a ser regado, después se lleva un chasco y dice, pero no me pasó tal cosa, y porque usted negoció. El Señor no está para negociar. Ese es un problema que a todos nos hicieron ver, a mí personalmente no, pero que nos hicieron ver muchas veces que muchos pasajes de la Escritura están en función del dinero, de que vamos a recibir, que vamos a ser famosos, que lo otro. Y aquí lo que me dice es, el alma, el nefesh, que se inclina, que se postra, que bendice, va a ser lustroso, va a resplandecer. Traducido como prosperado, correctamente, ¿sí? Y aquel que riega, ¿se acuerda que la palabra regar es la misma que enseñar? Que instruir, que adoctrinar. Aquel que riega, que enseña, que adoctrina, también va a ser regado. ¿Con dinero o con la palabra? Cada uno elige. Vamos a hacer una oración, ¿sí? Bendito Dios, Padre eterno, Señor de toda misericordia, te damos gracias por este día y por la vida que tú nos has dado. Te damos gracias, Señor, porque podemos buscarte en la tefilá haciendo oración delante del trono de la gracia. Podemos, Señor, escuchar tus respuestas, buscar tu bendición y encomendarnos en tus manos. Podemos clamar, Señor, y alabarte a través de tu palabra que nos has dejado, Señor, para que la cantemos y alabemos tu nombre, y para que en este de ser recibida la bendición de lo alto, nosotros podamos también, Señor, alabar tu nombre y exaltar tu presencia, dándote gracias por la vida, por este nuevo día, porque nos has sostenido y sustentado en nuestro espíritu, en la salud física y también en el sustento y en el pan de cada día. Pedimos perdón de todo aquello con lo cual te hemos faltado. Pedimos perdón, Señor, por la negligencia muchas veces de no buscar de tu palabra, por la irresponsabilidad muchas veces de nuestras vidas, de no ser consecuentes con lo que tú nos dices, muchas veces por la falta de disciplina y la falta de obediencia, Señor, de buscar de tu palabra, de estudiar, de ponernos en oración delante de tu presencia. Y también, Señor, así como en lo individual, muchas veces no lo hacemos en lo colectivo, a veces por conveniencia o por otros motivos, Señor, que tú realmente repruebas en nuestras vidas. Bendícenos en este y cada día, y que este día de Shabbat pueda ser y cada día un verdadero día de reposo en ti, Señor, y que podamos recibir en esta y en toda hora tu shalom de lo alto, que podamos recibir la paz, Señor, que viene de ti, una paz que sobrepasa todo entendimiento, y esa paz, como dice tu palabra, que si nosotros te buscamos, tu presencia y tu palabra, Señor, tú vas a guardar nuestros pensamientos y nos vas a guardar en completo shalom. Guarda nuestras vidas en un completo shalom, líbranos de todo mal, aleja de nuestras vidas toda traba, obstáculo personal, interno, íntimo, que nos impide crecer y madurar, Señor. Todo aquello que está impidiendo, Señor, en nuestras vidas que podamos acercarnos a tu presencia, sea quitado de todos y cada uno de nosotros. Señor, bendice nuestros hogares, bendice nuestras vidas, bendice nuestra Keilah y súplenos toda necesidad en lo espiritual, así en la salud física y también en los recursos y bienes materiales.
Muéstranos tus grandes misericordias, Señor, y sea a ti la gloria y la alabanza. Afírmanos en ti, Señor, como la roca eterna. Bendito sea tu nombre, que tú estés como un poderoso gigante en nuestras vidas, alrededor de nuestras vidas y también sobre nuestras vidas. Señor, dándonos la sabiduría y el entendimiento que viene de ti, que tu palabra verdaderamente, Señor, transforme nuestras vidas y seamos regados, Señor, por el poder que viene de lo alto. Y así como dice tu palabra, que fluya, Señor, como ese rocío, Señor, que fluya tu palabra sobre nuestras vidas. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén. Señor les bendiga, hermanos, y el Señor les guarde.